Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo programa de Epicentro. Como ustedes ya saben, contamos con la grata presencia de Gregorio Lanza, con quien hemos iniciado este espacio de diálogo para ver lo que ocurre en Bolivia en la actual coyuntura. Y tenemos hoy la grata presencia de nuestro primer invitado. Es José Orlando Peralta, politólogo, actual docente de la Universidad Gabriel René Moreno, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Muchas gracias por participar con nosotros, José Orlando, y bienvenido a Epicentro. Bueno, muchas gracias, Jorge Luis, por la invitación y a Gregorio también. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, Jorge Luis y Orlando. Esperemos que este programa, además de instructivo, sea sabroso y nos permita reír también un poquito. Bueno, Gregorio, entonces podemos empezar. Tenemos temas, como siempre, para conversar. Y el primero de ellos que habíamos coordinado para el día de hoy está relacionado, como no podía ser de otra forma, ¿no? El tema elecciones y pandemia. Efectivamente, José Luis, para abrir el tema, yo quisiera incorporar dos elementos que me da la impresión hacen la coyuntura electoral tremendamente inflamable. Son dos aspectos, uno que tiene que ver con el impacto de la pandemia. El impacto de la pandemia tiene características y dimensiones diferentes en las regiones del país. Por un lado, Santa Cruz con el Beni tienen el 70% de infectados y una mortalidad del 5%. Es decir, por las características del clima, de la altitud, que tiene que ver con ello, y también posiblemente de los propios servicios, el impacto ha sido mucho mayor en esa región. En cambio, en las zonas altas, en La Paz o Uri Potosí, el número de infectados alcanza el 15% del total. Pero además el impacto en mortalidad es el 1.8% aproximadamente. Entonces, eso hace que de por sí en la región oriental y en Santa Cruz, que es el principal centro de concentración electoral, haya un temor para participar en las elecciones, hay un sentimiento natural de temor a participar en las elecciones. La gente, el amigo, el vecino que tiene parientes infectados, te lo dice, no estamos pensando en elecciones en este momento. Y por otro lado, la concentración del voto históricamente es mayor en las zonas andinas para el MAS, para el movimiento al socialismo. Y eso hace que pueda haber una polarización muy peligrosa entre estos sectores que en Occidente están empujando a la votación y aquellos que en Oriente están muy temerosos, y también partidos que tienen su propia percepción acerca de cómo encarar las elecciones en tierra. Yo cierro con esto esta idea en principio, y es que en Oriente hay dos partidos que tendrían que haber acumulado la mayor cantidad de votación, Juntos y el partido Intremos, Áñez y Camacho. Sin embargo, sus números en las encuestas son bajos. Por lo tanto, están interesados en postergar las elecciones. Y entonces se montan en ese sentido de la población para intentar postergar las elecciones. Por el contrario, el MAS que busca el conquistó y piensa que en este momento hay condiciones para que pueda ganar en las elecciones. Entonces, este es un contexto que genera condiciones de polarización que son preocupantes en las próximas semanas y meses. Orlando. Sí. Te escuchamos. Sí. Bueno, de cierta manera lo que dice Gregorio es así, ¿no? El hecho es que acá en Santa Cruz es donde más ha afectado la pandemia en el país. Ya esa es una situación real muy grave. Ya el sistema hospitalario está colapsado de cierta manera. Hay mucho temor, miedo de la gente, hay un rechazo. Pero yo quisiera enfocarlo en el tema también político, que es justamente lo que nos reúne en este momento,
es el hecho que hay que tener en cuenta algo que es, digamos, algo que es una situación bien peculiar, ¿no? Es el hecho de que evidentemente en Santa Cruz hay un rechazo a que se realicen las elecciones el 6 de septiembre. Obviamente no es un rechazo absoluto, pero es un rechazo mayoritario, digamos, ¿no? Hay muchas personas, pero hay que ver algo interesante, es el hecho de que la candidatura de Camacho justamente es en la ciudad capital de Santa Cruz, en el departamento donde es más fuerte, ¿ya? Y el discurso político ahorita que justamente rechaza las elecciones es justamente el discurso de Camacho. Por lo tanto, él tiene cierta incidencia en esto, su fuerza política y la gente que lo apoya está con esa discursividad ahorita de rechazar las elecciones, ¿no? Por lo tanto, y obviamente acá en Santa Cruz en este momento crítico, es lo relevante, diría yo, ¿no? De este momento, la masa crítica que justamente rechaza las elecciones en Santa Cruz y justamente coincide el hecho de que sea el departamento, la región más afectada y aparte que sea el discurso que polariza en ese sentido sea el de Camacho y que es su lugar, recinto donde tiene más respaldo, ¿no? Tengo algunas encuestas donde él es el único departamento donde es más fuerte. Por lo tanto, esa coincidencia, esa relación, de cierta manera nos ayuda a entender, digamos, cuál es el estado de ánimo de la gente en relación a la pandemia y en relación al momento electoral. Hay miedo y también hay encono, hay rabia y empute, ¿no? Miedo a perder un familiar o a ser afectado por el coronavirus, pero también encono, empute hacia esta decisión que han tomado en medio de la pandemia y que se ha mezclado con el discurso político. O sea, es una relación que ha habido, ¿no? Una mezcla entre discurso político, estados de ánimo, miedo, y mucha gente que está sufriendo también en el tema económico, está sufriendo falta de trabajo, yo es cuando salgo veo mucha gente pidiendo dinero en la calle, o sea, una situación bien crítica. Y eso se ha mezclado. Y bueno, veremos cómo se desarrolla en el transcurso de este mes, ¿no? Que todavía el coronavirus sigue avanzando, los discursos ya empiezan a hacerse más agudos, más discrepantes, ¿ya? Y los días transcurren y bueno, eso se va a ir de cierta manera complejizando. Y quizá, como decía al principio, el tema de la polarización puede ir dándose en las redes sociales, en los medios de comunicación. Es una polarización social, ¿no? Del discurso social, no por una disputa de proyectos políticos, sino un tema de no conformidad o de desacuerdo en un tema específico, en este caso, ¿no? Como es el tema de la programación de las elecciones en septiembre, cuando justamente en Santa Cruz la situación es donde es más crítica. Estamos hablando entonces de que nos enfrentamos a un desafío no solamente electoral, ¿no? Vivimos en una Sí. etapa de un desafío también a nivel sanitario, en términos de salud, pero también, Gregorio o Orlando, estamos ante un escenario donde está empezando a gestarse algunos elementos de conflictividad, ¿no? Hay algunos puntos donde está emergiendo algunos conflictos. Ya lo hemos visto la anterior semana con un episodio que ocurrió en Cochabamba. Esto podrá seguir incrementándose. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál más o menos será la perspectiva? Efectivamente, en un escenario de esta naturaleza de polarización, además, después de tantos días de encierro, donde la gente empieza a cansarse, empieza a haber incertidumbre, hay tensión en la familia, y además están sucediendo una serie de hechos que los diseñadores de política pública no toman en cuenta. La cuarentena dura lo que genera es tensiones en la familia, violencia familiar, violaciones, desespero porque no hay recursos. Entonces, todo eso se expresa también en costos para la sociedad y para la gente, que los que hablan de cuarentenas duras no toman en cuenta. Además, también, y de manera muy importante lo que decía Orlando, está relacionado con la necesidad de comer, del sustento diario de la gente. El 85% de la población es cuenta propista, trabaja con su empresa familiar o trabaja solo y gana al día. Entonces, esa situación es muy compleja.
En la última semana, efectivamente, hemos visto, además de los conflictos de cara a cara, de los bloqueos que nos tienen acostumbrados en el Chapare, empiezan a haber movilizaciones. Por un lado, los maestros rurales que piden que no hayan clases virtuales y se vuelva a clases, posiblemente en la zona andina, porque en los pueblos no se siente tanto, y en las regiones altas, en las ciudades altas, no se siente tanto el impacto de la pandemia. Entonces, hay sentidos encontrados, y toda esta situación que tiene que ver con el contexto, me da la impresión que las autoridades, la gente que tiene las estrategias, no está tomando en cuenta, y lo que hace es tensionar más la situación política, y aquí habría que preguntarse a quién favorece ello, y quién gana de esta situación. Y daría la impresión que en principio es Evo Morales y demás, que está polarizando la situación, que siempre ha vivido de polarizar, de generar el conflicto, la violencia y el caos. Y esa es lógica de estrategia, que yo creo que vamos a tocar un poco más al final, pero tiene que ver con este tema que tú decías de la conflictividad. Por eso creo que si no se dan respuestas mucho más consensuadas y dialogadas, creo que vamos a entrar en una espiral de violencia que puede ser muy peligrosa. Justamente hoy estaba leyendo de que el Tribunal Supremo Electoral ha dicho de que la OPS va a ser también parte del proceso, ¿no? Va a coordinar, me parece, la Organización Panamericana de la Salud para el tema de bioseguridad, ¿ya? Yo veo de cierta manera un esfuerzo, ¿no?, del Tribunal Supremo Electoral por tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Espero que lo que hable sea transparente y sea honesto, ¿no? Pero por lo menos por lo menos hay un indicio de que hay un esfuerzo por hacer las cosas bien. Pero justamente eso que dice Gregorio es interesante, ¿no? Es algo que es recurrente, no es algo novedoso, es recurrente, es el hecho del tema de que el MAS tiene un estilo de hacer política, que es justamente generar conflictividad, ¿no? Tener discrepancias, disputas en las calles y ahora también en las redes sociales, ya es su estilo de hacer política. Y eso no lo va a dejar porque eso le ha dado réditos electorales interesantes, ¿no? Creo que es una manera también de rearticular a su militancia, a sus grupos, que sabemos que mucha gente que lo apoya está en provincias, en municipios, no necesariamente de la ciudad capital, sino en áreas rurales, ¿ya? Y justamente si vemos, analizamos, también es ahí donde han habido movilizaciones, ¿no? Pero con la certeza de que ya el 6 de septiembre van a ser las elecciones, salvo que ocurra algo insospechado, pero de cierta manera minorado, pero igual no podemos decir que no van a haber conflictos. Van a saltar los conflictos, van a cualquier excusa a buscar seguramente para movilizarse y generar de cierta manera, una turbulencia, ¿no?, que es necesaria también como proceso proceso de la campaña, ¿no?, para articular a la gente, para identificarla, para increparla. Y para generar una posición de identidad política contraria a los partidos opositores, en este caso a Yanine, Carlos Mesa, al mismo Camacho, ya, porque ellos, esa militancia que tienen, ese voto, digamos es una conjetura que es un 30% más o menos de mínimo, o es su votación masa crítica, quieren contenerla y aumentar, ¿no?, de cara ya al 6 de septiembre. Eso creo yo es a grandes rasgos la situación, ¿no?, de lo que hablaba Gregorio en el sentido de la disputa, de la polarización o de los enfrentamientos que son necesarios en este caso para un proyecto político determinado, para justamente prevalecer y tratar de ganar más votos de cara a las elecciones. Con este tema que plantea Orlando, quiero entrar a este segundo gran bloque, y es Tribunal Supremo Electoral, elecciones el 6 de septiembre, ¿sí o no? Y quiero decir que efectivamente el Tribunal Supremo Electoral y su presidente es lo que tenemos, es algo muy importante, porque es una persona con experiencia, con trayectoria, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y en ese sentido creo que hay que precautelar ese logro que tenemos, que es un Tribunal Supremo Electoral confiable. Por otro lado, se ha fijado efectivamente la fecha del 6 de septiembre para las elecciones. Y tengo la impresión que ahí se plantean algunas dudas.
Primero, porque si bien la presidenta se ha resistido permanentemente, hace 2 días en la reunión de Mercosur ha señalado que ella va con mucha alegría y convicción, va a llevar adelante el proceso electoral el 6 de septiembre. Pero al mismo tiempo, su ministro de Salud y el de Educación sacan un comunicado oficial, como quien saca una noticia diciendo que el pico de la pandemia va a ser a fines de agosto, la primera semana de septiembre. Por tanto, no le ponen fecha, va a ser el 6 de septiembre a horas 8 a.m. de la votación. Entonces, realmente hay una doble actitud. Por un lado, como que, no, si yo firmo la ley, pero al mismo tiempo no soy responsable. Es como si uno firmara un cheque y te paga el cheque y te dice que firma no vale. ¿No? Usted firma algo, vale, es responsable. La presidenta es responsable y debe asumir esa consecuencia de su firma. Entonces, yo tengo mi duda. Por un lado, esta actitud de bloquear el proceso electoral, pero al mismo tiempo el sentimiento que hablábamos en la primera parte, de amplios sectores de la población que están con temor para ir a votar, de candidatos que prefieren postergar las elecciones en función de sus propios intereses electorales, y también que surge la otra duda, que en ese contexto va a haber abstención, es una gran posibilidad. En las últimas elecciones en Francia, las municipales han mostrado una abstención de 50%, es decir, ha sido muy grande la abstención. En Polonia entiendo que no, al revés, la presencia ha sido importante, incluso unos puntos más, pero en general, si vemos los procesos electorales en otras partes, como no podía ser de otra manera, hay abstención. Primero viene la pregunta, ¿quién favorece la abstención? Un gobierno será legítimo si sale en un proceso electoral donde los números de abstención son muy grandes. Entonces, esos problemas y esta gran duda e incertidumbre que nuevamente se siembra en el país, es que la única manera de resolver es a partir de un diálogo. Aquellos que están de acuerdo en que las elecciones sean el 6 de septiembre, es el caso del candidato Tito Quiroga, él ha mostrado una posición flexible, ha señalado hace una semana, 10 días, que sería importante hacer una reunión a mediados de julio para hacer una evaluación completa, con datos más y con evidencias más creíbles, porque ese es el otro gran problema. O sea, en lo personal, y creo mucha gente, no tengo fe en los datos que da el Ministerio de Salud. Porque hay una serie de indicadores. No ha habido el número de pruebas necesarias para tener un acercamiento a los datos. No han llegado los reactivos. No hay laboratorios. La gente la que no tiene 800 bolivianos para ir a una clínica privada y hacerse la prueba, tiene que esperar 10 a 15 días. Y en algunos casos, sus deudos reciben, es una noticia terrible el día de ayer, la noticia, habéis tenido coronavirus y el señor falleció. Entonces, no hay incertidumbre. Página 7 sacaba en su información el día de ayer que se está haciendo rastrillaje, pero al final a los enfermos, a la gente que está contagiada, perdón, no le dan medicinas, no hay un protocolo que se lo que da un problema, y simplemente lo que se está haciendo es censar, o sea, se toma nota en un cuaderno. Entonces, con todos esos elementos, hay una gran incertidumbre, no parece que el gobierno efectivamente estaría haciendo todo lo posible para responder de una manera seria y eficaz frente a la pandemia, y entonces creo que la única manera, y entiendo que también en su momento el candidato Carlos Mesa ha señalado que está dispuesto a dialogar con los problemas que están relacionados con la pandemia, yo creo que estará dispuesto para hacerlo. Y en ese sentido, quisiera con esto una reunión, un diálogo entre todos los actores políticos interesados, el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, coordinando todo ello, Cooperación Internacional, Iglesia y la OMS, los expertos del Ministerio de Salud, será muy importante, creo, para poder definir y dar una
certidumbre a la fecha de las elecciones. Hacemos el 6 de octubre o cuando se realizan las elecciones, pero en un consenso de todos estos factores. Ok. Bueno, hay algo importante ahí, ¿no? Que dice Gregorio, es el hecho del diálogo. Creo yo que pueden llamar a diálogo, pero la figura es la siguiente, que vayan con predisposición a dialogar, pero sobre todo a ser honestos y de cierta manera a aceptar ciertos acuerdos, ¿no? No ir con una posición intransigente. Porque de nada sirve que se junten, salgan en la foto, dicen hemos dialogado, no hemos juntado, si no van a llegar a un acuerdo y lo van a aceptar y lo van a acatar, tanto en el sentido de la gestión del problema de la pandemia como en el tema de las elecciones. O sea, lo que no, y también lo económico, ¿no? Que es también otro tema grave. Ese gran acuerdo que tendría que darse, o que sugieren que, como decía Gregorio en julio, una propuesta, tendría que ser bajo esos términos, ¿no? Porque si es para la foto solamente no tiene ningún sentido. Hay mucha gente sufriendo. Uno, es verdad, uno escucha los discursos políticos de las autoridades y cuando ya empieza a escudriñar en las redes sociales o a escuchar testimonios de la gente de la calle, se asombra, ¿no? Porque es totalmente divergente a lo que plantean las autoridades. Mucha gente que está sufriendo, que va a los hospitales, que no es atendida, porque las pruebas también, como dicen, no salen porque, o no las hacen porque no es reactivo. Imagínense acá en Santa Cruz, el tema es bien complicado por la inmensa cantidad de gente que va a hacerse las pruebas, que no tiene los recursos y que justamente se dice de que lo que sale en la información son de pruebas pasadas hace 1 o 2 semanas atrás, 15 días. O sea, es una cuestión bien complicada, ¿no? Que uno ya no tiene, genera mucha desconfianza a la gestión por las contradicciones que van apareciendo. Y aquí quiero entrar en esta palabra, en el tema de la confianza. La gente cada día pierde más la confianza en sus representantes políticos, ¿ya? Y eso también es grave, es un daño a la democracia. Si la gente no confía, entonces, ¿cómo vamos a poder trabajar en una cohesión social, en un respeto a la institucionalidad? Fíjense algo importante, el otro día había el trabajo que hizo, la segunda encuesta de Delphi que hizo la FES, la Fundación FES, ¿ya? Y justamente algo destacaba, ¿no? Fue un trabajo que hicieron a 140 personas, analistas políticos, periodistas, actores políticos, ¿ya? Y justamente la institución que más, de cierta manera, tenía la gente confianza, esta encuesta era el Tribunal Supremo Electoral, inclusive creo más que la Iglesia, ¿ya? Todas estas personas tenían una cierta confianza. Y eso es lo que importa, no más allá de que sea el Tribunal Supremo Electoral, es lo que también habría que pensar, repensar y analizar cómo esperamos o qué están pensando las autoridades, los representantes políticos de nivel nacional, departamental, municipal, cómo generar confianza en la gente, porque ahorita hay mucha desconfianza, más allá de que haya militantes o que haya gente que apoya y que creen que sus candidatos o sus representantes o lo que son autoridades son casi divinidad, eso es otra cosa, pero hablo de la gente que no le interesa estar en un partido político, que es gente de la calle y que necesita respuestas rápidas y eficaces y eficientes de sus autoridades, ¿no? En este momento tan crítico que estamos viviendo en Bolivia, ¿ya? Y porque los discursos políticos dicen una cosa, quieren aparentar una cosa, pero ya cuando uno escudriña o ve la realidad es otra, ¿no? Porque saltan los problemas, saltan las dificultades, y la gente se desespera, ¿no? Se desespera es un insulto a veces porque se ven cosas, se dicen cosas como que si estuviéramos yendo bien y después hay gente que muere, gente que no tiene trabajo y bueno, eso es complicado. Pero además coincidirán, no sé qué pensarán ustedes, pero estamos en un enfrentamiento continuo y unas tensiones que van de uno y otro lado, ¿no? Entre legislativo y ejecutivo, ¿no? En cada instante sale algo nuevo, o por un lado, por el otro lado, que forma parte igual de la campaña, que está actualmente vigente y que el actual gobierno ha confundido e intenta a toda costa, ¿no? Que nosotros diferenciemos lo que es gestión de campaña. Y entonces entramos en un caldo ahí de cultivo permanente de dimes y diretes de la clase política,
una y otra vez. Entonces, en ese sentido, podríamos ya abordar el último punto de nuestro encuentro en Epicentro, que es precisamente esto, ¿no? Las estrategias de campaña. Justamente, Gregorio. Perdón. Sí, efectivamente. Yo quería justamente resaltar dos cosas que había señalado Orlando. El primero que tiene que ver con, y es una buena noticia, que el Tribunal Supremo Electoral tenga una alta ponderación, valoración en la población. Eso es muy importante, porque es lo poco que nos va quedando para recobrar la democracia. Un Tribunal Supremo Electoral confiable, eso queremos, más allá de las campañas muy duras que hay de ciertos partidos, campañas irracionales. Y el otro tema es no sembremos más desconfianza, porque todo lo que señalan tiene como consecuencia que la población va perdiendo fe cada vez más en los políticos, va perdiendo fe en, dice, es lo mismo, antes había una crítica muy fuerte a Evo Morales por la corrupción, el autoritarismo, ahora es lo mismo, todos son iguales. Entonces eso es muy serio. Todos aquellos que han hemos luchado por reconquistar la democracia, estamos sintiendo ese efecto, esa especie de frustración que hay en amplios sectores de la población. Y quiero recientemente entrar a lo que hablaba Jorge Luis y es estrategias de campaña. Porque en este escenario, ya hemos hablado, creo, en el caso del MAS, que efectivamente su estrategia es clara, pero además Evo Morales debe estar muy contento porque ha encontrado en el gobierno y en el ministro Murillo el que le tiende la cama para desarrollar su estrategia, el que permanentemente está en polémica con el MAS, en este caso ahora con los parlamentarios. Y es a tal nivel que llega este enfrentamiento, que además es un enfrentamiento totalmente innecesario, pero además sin sentido. Empiezan a discutir de si se deben rebajar o no los salarios y al final van y vienen las propuestas y eso no lleva a ningún lado, simplemente a un desgaste cada vez mayor. Y si hablamos de estrategia, esto está demostrando que en puntos en el partido de la presidenta candidata hay una dispersión de grupos, hay tendencias centrífugas. Mientras el ministro Murillo ahora dice que la presidenta va a hacer una muy buena propuesta, favorable al candidato Mesa. Doria Medina, que es el vicepresidente, dice nunca se ha discutido ese tema. Y es más, Doria Medina señala con toda firmeza y dice, da la impresión que hay una total discoordinación. Ve Doria Medina cómo sus votos se van esfumando y no toca ni pito en la campaña y son otros, en este caso Murillo, que se ha convertido en el jefe, estratega y portavoz de la campaña. Entonces, eso es muy grave, creo, para la candidatura de la presidenta Áñez. Esta disputa interna lo ha obligado a Murillo mismo a decir en la tarde de esa declaración, en realidad no se trata de que alguien se baje de la candidatura, porque uno podría especular que quizás tomaríamos mucho tiempo, pero una muy buena, ¿qué es una muy buena propuesta? Es que se baje Áñez y decirle, hagamos un solo acuerdo, yo seré buena presidenta, pero hagamos un buen acuerdo para construir una alternativa en los próximos 5 o 10 años. Eso es una muy buena propuesta. Lo demás no tiene sentido, es jugar y jugar. Y son palabras al viento, seguimos deteriorando la comprensión y la percepción de la población. Y yo termino con esto. El otro candidato que está en el segundo lugar en las encuestas que han habido hasta ahora, que no son de todo creíbles, pero parece que es la tendencia que Carlos Mesa tendrá que tomar algunos criterios posiblemente mucho más proactivos, porque si vemos en las anteriores elecciones, Mesa ha podido ganar las elecciones porque Santa Cruz le dio el voto a Mesa por el voto útil. Santa Cruz. Mesa, esa fue la sorpresa de las elecciones, ganó en Santa Cruz.
pero ahora no parece ser ese el escenario. Santa Cruz está, como decía Orlando, todavía en una mayoría importante, creo, captada por Camacho, más allá que a nivel nacional tiene números muy por abajo, y en segundo lugar por años. Entonces, creo que, siendo el otro actor fundamental, tendrá que adoptar una actitud mucho más proactiva, porque en definitiva, el tercer actor, Camacho, está muy lejos, ha intentado reposicionar su campaña con un último spot, que es un spot donde se plantea todo el relato y el ser de su candidatura, pero creo que su actitud de Camacho, la violencia, el ataque a los adversarios lo va descalificando, tendrán que evaluar en su estrategia de campaña, pero el número está todavía muy abajo. Eso creo que son aspectos importantes de lo que es la coyuntura y la estrategia electoral. Jorge Luis, decías algo al principio, esa disputa legislativo-ejecutivo. Obviamente, eso creo yo es lo que refleja, ¿no? Ahorita lo que pretende, a mi modo de ver, hacer el gobierno transitorio es justamente tener esa disputa, marcar una frontera de disputa con el MAS, ¿no? Y ahí eso se refleja en esas idas y venidas, en esas acusaciones y contraacusaciones de quién es menos corrupto, si la anterior gestión o los actuales. Ya una discusión que ronda en la miseria, ¿no? Porque no trasciende, no se plantea un proyecto de mediano y largo plazo en cuanto a salud, economía y todas estas cosas, sino la discusión ronda en esta disputa entre los dos poderes en tema de corrupción y el tema de la gestión de la pandemia, ¿ya? Y lo segundo, es de lo que decía Gregorio, el tema de que no hay parece que hay una disputa también interna en la agrupación de la presidenta, ¿no? Una cosa dice Murillo y lo contradice Doria Medina, ¿ya? Y a mí me parece que lo que dice Murillo ha hecho mucha bulla antes de que haya algo que haya, como se dice en Santa Cruz, que haya jane, que haya algo real. Este, Se ha adelantado, creo yo, o no sé si habrán acuerdos, eso no sabemos, estamos solamente especulando, pero que lo contradiga el segundo, el candidato a vicepresidente ya genera dudas, ¿no? Genera dudas y volvemos a la palabra desconfianza en el sentido de que develan los tramas internos que hay, que no son nada saludables para el momento que estamos viviendo. O sea, parece que no se dan cuenta, no son conscientes los actores políticos de que no es un proceso político electoral normal o como ha sido en otras ocasiones, sino que estamos en un momento difícil, duro, que no analizan el tema del estado de ánimo de la gente y más bien en vez de ayudar a que se pueda sobrellevar esto, más bien echan más leña al fuego, ¿no? Con esta disputa, con esta desconfianza, con estas teorías conspirativas, y eso es más grave, ¿no? Lo tensionan más en el ambiente, lo hacen más tóxico en el ambiente, ya con estas acusaciones y contraacusaciones, con estas idas y venidas y demandas y posiciones discursivas que no aclaran nada, que no dan esperanza de nada, ¿no? Que uno dice, bueno, quieren ir a elecciones, todos, pero para seguir reproduciendo el poder por el poder, porque hasta ahora ya estamos en procesos políticos electorales, estamos prácticamente a 2 meses en las elecciones, julio-agosto, y todo gira en torno a acusaciones y contraacusaciones sobre el tema de corrupción y sobre quién hizo o quién no hizo más, o quién está haciendo, no quién está haciendo gestión para contrarrestar el coronavirus, para luchar contra la pandemia, pero no se discute, no está en el sentido común, no está en el ambiente, ideas nuevas, renovadoras, que den esperanza, que la gente diga, bueno, vamos a ir a votar, pero por algo que creo que va a pasar dentro de 1 año, 2 años. No, vamos a ir a votar para cumplir como un trámite, digamos, no, yo tengo que ir a votar porque corresponde, y en muchos casos la gente, yo voy a ir a votar porque no quiero que vuelva más al poder. O sea, a eso se resume su motivación de ir a votar en muchas personas. Yo no quiero que vuelva más, ya, no quiero que vuelva más, pero ¿quién querés que venga, digamos? ¿No? O sea, son situaciones que generan más incertidumbre, que es sombría. La cuestión es sombría en el futuro porque los actores políticos están en una disputa por migajas de pan y no están pensando en un proyecto grande, ¿no?
están pensando en cómo llego, cómo compito, qué gano el 6 de septiembre, cuál es mi pedazo de torta que voy a ganar. Nada más, creo yo que la miseria ideológica, la miseria intelectual de los actores políticos también también ahorita es fuerte, ¿no? Con el tema de la pandemia y todo esto. Bien, lamentablemente, como casi siempre, nos quedamos sin tiempo, ¿no? Estamos en los últimos minutos, así que por favor les voy a pedir la reflexión final. Tenemos 30 segundos para cada uno. Queda pendiente el tema de la campaña, nos ha quedado demasiado poco tiempo. Seguramente en otro momento lo vamos a tener que profundizar un poco más. Nos despediremos, por favor, 30 segundos para cada uno. Gracias, Jorge Luis, y gracias, Orlando. Y desear que el diálogo se imponga, que al final los actores vuelvan a la cordura, asuman su rol y su responsabilidad, y finalmente se reúnan junto al Tribunal Supremo Electoral para darle certidumbre sincera al país. Ya, muchas gracias por la invitación, Gregorio y Jorge Luis. Ya, me he sentido a gusto con ustedes aquí dialogando, intentando reflexionar sobre el momento crítico que estamos viviendo. Y eso, ¿no? Que dice Gregorio, es importante el diálogo para generar confianza, porque si no hay confianza de la ciudadanía hacia los representantes políticos y a las instituciones públicas, vamos a seguir, la democracia se va a seguir, se va a seguir desgranando, no va a estar fortalecida, más bien va a estar disminuida, y eso es complicado, ¿no? Quizás la democracia en este momento también está sufriendo, no nos estamos dando cuenta por lo que estamos viviendo, pero de mediano y largo plazo se va a sentir, ¿no? Si es que la democracia la seguimos afectando con nuestros comportamientos y con nuestras actitudes políticas mezquinas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por vernos otra vez. Estaremos la próxima semana en este espacio que hemos denominado Epicentro. Gracias, Gregorio. Gracias, José Orlando. Hasta la próxima. Bueno, gracias. Hasta luego.